Muy buenas noches con todos y todas, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenido a la asignatura Psicología Social y Comunitaria. Les saluda el psicólogo Beck Allen Oscano Estrella. Encantado de poder establecer esta asignatura con ustedes, con la particularidad de un curso muy importante en la formación del psicólogo como tal, como es la psicología social y comunitaria. El que les saluda es un profesional de carrera, ¿no?, en formación en psicología. Soy justamente, en particular manera, una persona experimentada en el desarrollo del campo social comunitario, del punto educativo. Eh, Tengo la especialización en el campo en particular de lo que es, ¿no?, en la maestría de intervención e investigación en psicología. De esta manera, con estos dotes, voy a tratar de ayudarlos a ustedes a establecer esta conceptualización de lo que es la formación del psicólogo de esta perspectiva social y comunitaria. En medida de ello, justamente, vamos a tener en estas 8 semanas, ¿no?, todos los aspectos importantes que hay que considerar desde una visión que nos va a dar una nueva experiencia en particular. Bien, en ello vamos a tener en cuenta ciertas características en particular. En estos momentos estamos visualizando el aula virtual como tal. El aula virtual en la que justamente tenemos la presentación del curso establecida por la coordinadora del curso como tal. En ello también tenemos justamente un foro, ¿sí?, de novedades y consultas, ¿no?, al docente. En mi caso, yo tengo justamente dos grupos en particular. Una que tiene el NRC correspondiente a lo que es el 15096 y el otro, el NRC 15098. Bien, en virtud de ello, vamos a desarrollar justamente las 4 unidades, comenzaremos en ella, pero antes estaba indicando sobre la particularidad que se tiene en el foro de novedades y consultas. Tenemos aquí a bien justo en una correspondiente mensaje que se da de bienvenida a cada uno de ustedes y estableciendo la presentación y como también a su vez tratando de que ustedes se puedan también presentar y reconocer como tal, ¿no? Este foro en particular tiene todo, ¿no?, una exclusividad, ¿no?, con respecto a consultas académicas como tal. Recordemos que esta asignatura tenemos que tenerla todos los días sábado en estas 8 semanas, desde las 7:30 como tal, hasta las 20:59. Bueno, hay algunos lineamientos que debemos tomar en cuenta en función de las reglas que tenemos que considerar en su desarrollo, ¿no? Dentro de ello, ¿no es cierto?, vamos puntualmente, ¿no?, indicar no entregar, ¿no?, un producto académico en este foro en particular, que es una consulta al docente desde un aspecto académico, como reitero. En tanto, el producto académico únicamente se toma en consideración en el propio aula virtual, en el propio punto de la unidad que corresponde en llevar consigo. Espérame. De este modo también tenemos que tener en cuenta cuándo debemos entregar los productos académicos como tal. Y ahí tenemos en ese sentido esas fechas como tal. Y aquí la tienen para que lo puedan tener en cuenta.
¿no? Fechas sin descuento de puntos, ahí tenemos 4 de septiembre para el primer producto y ahí tenemos las fechas de 3 días más, pero con descuento de 2 puntos para que puedan presentar su trabajo, pero con descuento de 2 puntos. Producto número 2, también tenemos ahí el 18 de septiembre, producto número 3, el 2 de septiembre, con sus correspondientes fechas también extensivas, pero con el retiro de 2 puntos como tal, y la evaluación final que está programada para el domingo 16 de octubre. De este modo, ¿no? De este modo, vamos entendiendo que ya tenemos programado lo correspondiente y todo es por justamente por el plano de el aula virtual de entregar. Aquellos alumnos que son en particular casos únicos, ¿no? Como tal, faltando un minuto se cierra el aula virtual, la fecha límite como tal, y no ha cargado, es un problema en particular que es responsable únicamente el alumno. No puede esperar el último minuto, el último segundo de cargar un producto académico. Todo reclamo con respecto a la nota obtenida debe ser, ¿no? En relación, ¿no? Hasta solo 5 días después. Bueno, como experiencia docente puedo indicar que a veces hay alumnos que ya pasó 2 unidades, 3 unidades y en la cuarta están reclamando, por decirlo así, la nota de su primera unidad, la nota de su primer producto académico, la nota del segundo producto académico cuando ya está para el examen final. Obviamente que eso no corresponde para ninguna manera, ¿no? Que se acepta y se establezca como tal. Así lleve a cabo el reclamo a mentoría. Por lo tanto, eso en particular forma se hace solo 5 días después de la fecha del cierre del producto académico para ver cualquier tema en particular. Para eso tienen su área de mentoría, ¿no? Para ello deben evidenciar, sustentar cuáles fueron las razones claves. Y no solo es un correo simple de palabras, sino tienen que evidenciar. Algo fue muy especial, puede ser que suceda. No está permitido compartir o copiar los contenidos de productos académicos o compañeros de estudios o de trabajos presentados en periodos de estudios anteriores. Bueno, nosotros ya los docentes tenemos todo un backup de trabajos presentados, ya sabemos cómo en particular forma los alumnos presentan sus trabajos o hasta a veces cuando están elaborando sus trabajos con otras personas y así aducimos que en particular forma, ¿no? Le remitimos las observaciones siguientes del caso, ¿no? Entre otros. Si se detecta igualdad de desarrollo de contenidos del producto académico, si se presenta dos iguales, semejantes, iguales, con características como tal de su producto académico, ambos van a remitir una nota de 0 como tal. Bueno, estos son algunos lineamientos y aquí también tienen algo más que seguir que puedan llevar consigo para ayudarse para mejorar su desempeño de estudiante. Bien, en ese lado, un poco para poder tener en cuenta, debo indicar también que justamente vamos a comenzar esta clase que va a surtir bastante importante y de bastante punto de reconocimiento de lo que es justamente esta primera unidad. La primera unidad son respecto a las bases teóricas de la psicología comunitaria y, psicología social y psicología comunitaria. Vamos a entrar a plantear lo siguiente. Vamos a reconocer ese proceso histórico de la psicología social. Vamos a reconocer el proceso histórico de la psicología comunitaria y vamos a comprender la comunitaria y representantes como tal, ¿no? Dentro de lo que se encuentra de forma principal. Y antes que me olvide, y voy a regresar al aula virtual, por si acaso, antes que me olvide, ¿no? Ahorita, vamos a ver. Debo indicar como tal, a ver, vamos por acá. Bien.
Dentro de esta aula virtual tenemos una evaluación de entrada, por si acaso. Y esta evaluación de entrada, por favor, todos en particular manera participamos en ella como tal, ¿no? Recuerden que esta calificación que se obtenga dentro de la evaluación diagnóstica no está considerada para el promedio, ¿no?, de notas que que se considere para la calificación del curso. La intención, el objetivo de esta evaluación es para reconocer cuáles son los conceptos que ustedes manejan y por ahí para poder encaminar también a reforzar los conceptos que necesita de ello también empoderarlo como tal, ¿no? Y a esto ya tenemos justamente la particularidad para poder hacerlo como tal. Esto, ¿no?, va a tener justamente que considerarse cada uno de ustedes a desarrollarlo y en ese sentido lo reconoceremos en particular forma por esta participación. Evaluación diagnóstica o la evaluación de entrada. Como tal, tenemos la unidad número 1, que en ella, ¿sí?, vamos a plantear como tal, ¿no?, una serie de conceptos, como ya lo hemos establecido, y en ese sentido vamos a tener, ¿sí?, en particular forma, de revisar estos puntos importantes que nos refieren para poder reforzar más, pero también tenemos que participar en los foros formativos del caso. En ello vamos a actualizarlo como tal y vamos a tener en cuenta también para asumir, ¿no?, el plano también de la autoevaluación, ¿no?, que tenemos que tomar parte del caso de esta unidad 1. Aquellos que participan, ¿no?, en parte del proceso de la autoevaluación como tal y establecen también más adelante, ¿no?, aquí está el producto académico número 1, pero me remito a la autoevaluación como tal y a la particularidad, ¿no?, del foro formativo de lo que concierne de esta, la que está planteada acá, como tal en el foro, van a tener un punto, ¿no?, en cada uno de ellos, si es que contemplan su participación y establezcan una nota mínima de 16 para poderlos adicionar un punto en su nota de primer producto académico. 2 puntos de por medio tienen ustedes adicionales, participando también, como repito, en la autoevaluación y en el foro formativo, y cuando presentan el trabajo del producto académico como tal. Entendiendo esto, ¿no?, como tal, vamos ya estableciendo el reconocimiento de los trabajos que vamos a desarrollar como tal. Por otro lado, vamos a ver un momentito. Vamos a ver. Bien, vamos a comenzar entonces con esta parte. En ello, ¿no?, vamos a contemplar, ¿no?, que esta asignatura, ¿no?, tiene la particularidad de 2 de teoría, 2 de práctica, y en esto es un prerequisito, obviamente, que hemos tenido el conocimiento del curso de Historia y Sistema Contemporáneo de Psicología, tiene un valor de 3 créditos, y lo que esperamos es que principalmente al final cada uno de ustedes asumen identificar los procesos psicosociales, ¿ok?, básicos, ¿ok? En ello, ¿no?, tenemos que tratar de tener ese análisis en particular de comprensión, ¿no?, de la interacción de las personas dentro de un grupo, de una particularidad social, y dentro de ellos tratar de que en este sentido no tengamos que explicar desde un modelo teóricos que nos ayuden a comprender
característica como tal. Y para esto, obviamente, que al final, con la particularidad que tiene cada medio social en la que va a trabajar el psicólogo, tengamos que tener en cuenta también el de haber aprendido para saber cómo intervenir en ella, con qué estrategias en particular, preventivas, ¿sí? O puede ser también, en particular manera, promocionales. Ya más adelante lo vamos a reconocer como tal. Otro aspecto que tiene mucha relación como tal, cuando planteamos estrategias, vamos a comprender la particularidad de algunas técnicas en particular para poder saber cómo intervenir, cómo trabajar en ellas, primero diagnosticando en una situación como tal y cómo estas también podemos establecer propuestas de plan de intervención y cómo estas también la tenemos que ejecutar. Y en ese sentido hay todo una base de fundamentos teóricos que se tiene que guiar y esto consolidar en la propia forma de cómo en algún momento tenemos que aplicarla como tal. Visto de esta forma, ¿no? La asignatura nos va a ayudar para contemplar la base fundamental de un punto técnico importante que al momento que nosotros tengamos esa oportunidad de demostrar, tengamos esa experticia, ¿no? Que generemos, pero con criterios teóricos y técnicos. Y no es hacer una simple intervención, entre comillas, de hacer talleres como tal, que eso es cualquier cosa menos psicología. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta como tal en la forma. Tenemos 4 unidades. La primera vamos a tomar sobre referencias, las bases teóricas de la psicología social y comunitaria. Tenemos que comprender cada una de estas, cómo son cada una de estas. Luego también tenemos lo que es el diagnóstico social comunitario o investigación de los factores psicosociales. Eso tenemos que entender cómo, así como en el campo clínico, cuando trabajamos, al establecer justamente un trabajo ya para poder intervenir, para poder ayudar a la persona, lo primero es que tenemos que recoger información en particular. Y de ese plano que vamos a manejar el recoger información, tenemos que aplicar algunas técnicas en particular cuando hacemos entrevista psicológica clínica, cuando en eso también tratamos de establecer también un planteamiento de una presunción diagnóstica también en el caso clínico. Algo similar sucede cuando hablamos de comunitaria y cuando tenemos que trabajar en una comunidad, en un grupo, en una organización, tenemos que aducir de esa forma como tal. De modo que nosotros, al momento de establecer, tenemos que reconocer esa interacción social, diagnosticando, determinando esa particularidad de comportamiento social, pensamiento social, ¿no? Cómo entre ellos se establecen la influencia en particular. De modo tal que esto determina hacer una particularidad de un diagnóstico social. Y de ello tenemos que reconocer algunas estrategias para hacerlo en su debido momento cuando no lo necesitemos. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también la formación de actividades como tal. Tenemos que ver la particularidad de estas, como establecer un planteamiento de programación de intervención comunitaria, cómo planificarla, cómo ejecutarla, cómo evaluarla como tal. De modo esto, en la unidad número 4, tenemos que plantear los fundamentos sociales del comportamiento que lleven consigo al desarrollo de cómo establecer la comprensión del comportamiento como tal, de manera tal que éstas nos determinen también explicar de este lado el comportamiento social en particular. Bien, y aquí tenemos una imagen que nos ayuda a recordar la evaluación diagnóstica correspondiente, ¿no? Como tal, que tenemos que hacer la injerencia en particular. Y les digo a todos, por favor, participemos. Lo voy a tomar muy en cuenta aquellos estudiantes que asumen la participación a esta prueba de evaluación diagnóstica. Por ese lado, como tal, vamos a ver por ese sentido para comenzar el desarrollo de este curso como sigue.
Bien, en ese sentido, a ver, vamos a ir, la interacción en particular. Quisiera llevarlo por el momento del caso, somos 37 en este momento, bueno, 35 como tal, pero veamos en lo que vamos desarrollando en este lado. Un poco, quisiera saber al menos algunos cuantos, qué expectativa tiene con el curso, qué les parece esta asignatura. ¿Será importante? ¿Será muy oportuno aprenderlo para que podamos mañana o más tarde aplicarlo como tal? ¿Qué dicen ustedes, estimados estudiantes? Recepcione sus comentarios. A ver. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Me puede escuchar? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Creo que se le fue el internet al docente. Yo pensé que fue el mío. Ok. Sí, el docente no está. Listo. A ver. Mientras que uno sale de su participación más que cuando uno está. Excelente. Me gusta esto. Excelente. Parecía, profe. No, mentira. Bueno, yo pensé que era mi internet. No. Disculpe más bien la salida por el problema de internet. Dígame, estimada Dina, ¿nos podría ayudar a participar entonces? Sí, ¿Algún profesor. comentario respecto al curso? Sí, profesor, muchísimo gusto. Mi nombre es Dina y bueno, yo sí estoy, y bueno, ya hice el examen de entrada y bueno, Oh, sí, tengo una puntuación bien baja y me doy cuenta que tengo que repasar un montón. Pero sí me pareció súper interesante cada punto que decía, porque no solo hablaba de la psicología, digamos, con un paciente o con alguien en sí, sino hablaba de algo más, algo social, ¿no? De cómo podemos ayudar, digamos, en grupos ya masivos, cómo podemos llegar, también tiene que ver parte, creo yo, el liderazgo. Entonces, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Porque yo, como que todo, escogí la carrera de psicología porque en parte no solamente no mi familia y alrededores, sino también cómo la forma de cómo llegar a otros puntos de forma más grande y poder crear cambios de esa manera. Y bueno, sé que en parte con este curso pues me va a ayudar un montón y estoy muy como una esponjita a absorber todo, profesor. Muchísimas gracias. muchas gracias, Dina. Excelente. Sí, cuando exploramos, en este caso, contextos nuevos de la psicología y poder saber, en primer lugar, ¿no? La comprensión y saber de esta también, cómo también aplicarlas. Importante, son herramientas adicionales que vamos sumando y que en cualquier momento, cuando tengamos oportunidad de estas en aplicarla, estemos preparados para ello. Te diré que también la psicología comunitaria, ¿no? Social comunitaria, es un panorama bien amplio donde nos ayuda de repente también a comprender el ámbito clínico y el ámbito también desde el punto de vista educativo. Porque sin lugar a duda, cuando estamos en un contexto comunitario, entramos, por ejemplo, en el campo de la salud mental comunitaria. Cuando entramos a particularidades en especial de complejidad de comportamiento en niños y adolescentes o jóvenes con problemas psicosociales en particular, queramos o no, está muy relacionado también en el campo de la psicología educativa, que tiene cierta influencia como tal. De modo tal, en ello, nosotros cuando estamos en una comunidad, necesariamente tenemos que entrar a comprender la particularidad, ¿no? De qué forma nosotros los psicólogos, entendiendo desde esta mirada de la psicología social, podemos aportar en función a lo que es la psicología en ellos, en un aporte. Entonces, queramos o no, le digo, por ejemplo, cuando yo ingresé a hacer mis prácticas, en este caso de internado o preprofesionales, justamente pues lo particular y grandioso que me tocó es experimentar por primera vez el ámbito comunitario.
y no teniendo mucho conocimiento en aquellos momentos por el hecho de no estar muy difundido esta área, sucede que en el camino, el andar, se llevó a cabo a comprender y entender cómo trabaja un psicólogo social y comunitario. ¿Qué hacer en la comunidad, en ese lado? Tenía que ir a un centro de salud, tendría que hacer psicología clínica, exactamente, o qué tendría que hacer en un centro de salud. Exacto, se tendría que hacer algunas consultas en particular, pero entendiéndolo como tal, que también tenemos que hacer una incidencia a una proyección comunitaria como tal. Y hay temáticas psicosociales que determinan también un factor en la salud mental comunitaria. Y teníamos que hacer programas de intervención, ajustes a determinada población objetiva que tenemos que llevar consigo. Que el trabajo no es consultorio cerrado como tal. En el ámbito educativo también se fue bastante interesante porque desde la psicología comunitaria, en una comunidad encontramos problemas en niños, jóvenes y adolescentes, madres de familia preocupados en particular manera de ese entorno familiar. Y donde encontramos la particularidad de que están encapsulados, que están concentrados, que están llevados consigo para poder trabajar con ellos, en las propias entidades educativas de la comunidad, que nos podemos acercar para comprender esa característica de estos jóvenes y cómo a partir de ellos, desde ese entorno educativo, podemos hacer incidencia comunitaria con la propia vecindad en particular organizada. He ahí lo particular que también el psicólogo comunitario puede hacer la gestión en llevar a establecer, a organizar a una comunidad para afrontar las vicisitudes de los problemas psicosociales. Es de ello que puede ser que se forman clubes de jóvenes, adolescentes, grupos sociales en particular que establezcan de poder generar la particularidad de confrontar. Y así, de una manera u otra, se va haciendo, entre comillas, la particularidad de la psicología social. Pero tenemos que ahora está más fortalecida hoy en día la psicología social, que ahora reconocer sus herramientas y ver con más tecnicismo la manera de intervenir en cuando trabajamos en una comunidad. Y eso es importante. Hoy en día las ONGs trabajan en ese enfoque en particular, con una temática específica y se trabaja en esa incidencia. Muy bien, va por ahí. Comentarios, uno más, a ver, por favor, además de su compañera Dina, ¿quién podría, para comenzar? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué reflexión le daría? Rosario, Victoria, ¿podrían comentar, por favor? ¿Algún caballero? Muy bien. Gracias, Vanessa. Te escuchamos, directo en directo, radio programas, psicología te escucha. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Vanessa Lazo. Buenas noches, compañeros. Profesor, me parece interesante lo que nos ha comentado sobre el curso. Más que tal vez aportar, porque no tengo mucho conocimiento, me gustaría sí aprender más, sé que con usted lo vamos a lograr, y me gustaría que me cuente un poquito tal vez más de su experiencia, algo que tal vez no sé si lo haya marcado, que haya destacado muy importante para usted en su carrera, en el camino a su aprendizaje cuando comenzó tal vez a trabajar en esto, ¿no? Que nos pueda compartir, porque me parece muy importante y muy interesante lo que nos ha comentado hasta ahora. Gracias. ¿Cómo no, estimada Vanessa? Fíjate, a ver, Gracias. una de las experiencias de trabajo profesional fue cuando estuve llevando consigo una incidencia con una ONG que trabajaba en Huánuco, en la zona de Yata, Guamalís, ¿no? En esta comunidad, en esta localidad se trabajó bastante, bueno, tenían un proyecto muy ambicioso de 3 años que luego también con el proceso de tiempo también se amplió de 5 años, y era trabajar el tema de salud mental en las familias como tal. Y dentro de esto, por ejemplo, era dirigido para pobladores que estaban haciendo emprendimiento en la agricultura como tal.
Y de modo que esta ONG, en primer lugar, su punto de intervención era ayudar a los beneficiarios, en este caso, de las familias que trabajan en la tierra como tal para la agricultura, de distintas, digamos, situaciones que privilegiaban en esa zona, como la papa, como las habas, entre otras como tal. Entonces sucedía de que había como una suerte de ayudarlos, en particular de capacitarlos, de hacerle de una forma también como un préstamo para llevar a la intervención, de llevar a ese emprendimiento, de generar como pequeñas microempresas como tal. Pero sucedió algo muy particular, que ellos mismos se chocaron, se impactaron, ¿no? Que comenzó a aparecer el problema del consumo del alcohol. Comenzó a presentarse en esta misma familia que emprendedora, se comenzó a presentar particularidades de violencia en la pareja, en los niños, adolescentes como tal. Y también el problema de alcoholismo en los adolescentes también. Luego pasó también a incidir los problemas de madres adolescentes. Ahora, el proyecto giró de una manera y estableció la apertura de otro proyecto con la temática de salud mental en las familias de estas comunidades. Cuando llego a esta comunidad en particular, ¿no? Ya tenían un proyecto planteado, ya tenían la particularidad de qué líneas de acción se debe llevar a cabo, ¿no? Hay un instrumento que más adelante, ya cercano para la cuarta unidad, vamos a aprender un instrumento denominado marco lógico. Este instrumento de marco lógico nos ayudará a sistematizar, a plantear objetivos, visión, propuestas específicas y acciones en particular, establecer acciones concretas o metas o resultados, entre otras. Este instrumento en manera, me acuerdo muy bien, que por una de estas, de uno de los objetivos, se estableció el contrato de mi persona. Y en ello teníamos que hacer incidencia, ¿no? Es decir, intervención en ciertas comunidades desde esta localidad. Comunidades que en particular manera no estaban cerca. Comunidades que no estaban todas establecidas por el paso en particular de un transporte de automóvil. Había situaciones que había que caminar 1 hora, 2 horas, 4 horas para llegar a la comunidad. Situaciones porque el clima era bastante agreste y en ese sentido, en particular, teníamos que hacer camino para lograr alcanzar a este punto de trabajo como tal. Para ello, ya había de por medio compromisos importantes que se establecen para desarrollar con la comunidad, para fortalecerlos, para girar esa visión de empoderamiento. Y en ese caso, el que atribuía, el que motivaba, el que daba esperanzas, era el psicólogo como tal. Y con ellos acompañados en materia, con esa credibilidad, era bastante retador el hecho de estar logrando llegar al lugar en lo menos indicado. Imagínate que un clima tan agreste que uno llegaba todo mojado, empapado, embarrado, y cuando llegabas a la comunidad, ellos muchas veces no creían de que el profesional iba a llegar como tal, ¿no? Logrando llegar ahí a un punto en el que justamente ellos se asombraban y determinaban, ¿no? Muy pocos profesionales llegaban y cumplían con su proceso. O era una suerte única, solamente de cumplimiento, y se retiraban inmediatamente. Entonces, cuando uno establece, hay un proceso muy importante en la psicología comunitaria que es el proceso de familiarización. Ese proceso de familiarización es cuando engranas la empatía social, una suerte en particular en la que genera la confianza, la seguridad del uno al otro, del especialista con la comunidad y de la comunidad del especialista como tal. Y enfocado ese tiempo con la particularidad de tu trabajo profesional y técnico que ibas en ese proceso.
y lo mejor de todo, cuando había resultados de algunas mejoras como tal o cambios de estilos de vida como tal. Y esto no enmarcó pues un día, un mes, marca mucho tiempo, porque cambiar las creencias, cambiar los puntos de estereotipos que tienen enmarcado, en particular que es su forma de vida, no es quitar de la noche a la mañana. Así, embestiendo toda esta situación, lo particular que uno sale gozoso es cuando uno enmarca y dice el trabajo que uno ha llevado a cabo y, y el reconocimiento de la comunidad, particularmente con la que ha llegado mucho más la suerte en la que se ha trabajado rotativamente, por ejemplo, en un centro de salud. Había momentos que el psicólogo sumaba a un campo clínico para atender, hacer orientación psicológica y de ahí también desprender a una interconsulta o al hospital en particular si se necesitaba. Trabajar en los colegios, que también era una incidencia también en ese punto particular para hacer la prevención de la manera social desde el colegio como tal. Partir en ese sentido con algunas organizaciones de base, como Club de Madres, como Club de Jóvenes, como Club de Comedor en particular, entrar en ellos, trabajar y hacer justamente la alusión al cambio de perspectiva de lo que se encuentra en ese problema que se vivían o experimentaban día a día. Entonces, esa situación en particular, en una manera, es tan especial que cuando tú te despides, tú ves mucho reconocimiento de las personas, más allá de un documento, más allá de las personas que estaban acostumbradas con uno, a que lo motiven, a que lo movilicen, a que lo sensibilicen, a que lo concienticen y que apostar en ellos que puedan sumar a mejorar cada día y sobre todo en que crean y que puedan creer en ellos mismos de mejorar, establecer un cambio en sus vidas. Entonces va por ese lado. Eso es algo importante que en el campo de la psicología social y comunitaria, dependiendo de los grupos en los cuales vamos a intervenir como tal. Personas adultos mayores, personas en particular mujeres únicamente, personas con habilidades diferentes, personas con niños. El psicólogo comunitario tiene que estar dentro de ese lado flexible para entonar en el trabajo de intervención. Un momentito, por favor, que ahorita regreso. Un minuto, por favor. Gracias. Compañeras, buenas noches. No sé si he entendido mal o las PEAs van a ser no van a ser grupales en este curso, ¿verdad? Si alguien podría, por favor, informarme. Hola compañera, yo todavía no he escuchado nada al respecto. Sería bueno preguntarle ahora que regrese el profesor. Sí, aún el docente no ha indicado acerca del producto académico. Uno en este caso no ha comentado nada aún. Gracias, compañeras. Pero este producto creo es individual, el uno. Ay, sería genial porque a veces grupal es un poco complicado la coordinación, más que todos trabajamos y los horarios son complicados. Sí, eso es cierto.
Muy bien, muchas gracias para este lado. Bien, ¿me logran escuchar, por favor? Sí, profesor. Profesor, Muy agradecido, muy agradecido. Veamos acá. Hace un momento, luego voy a corresponder a la consulta de la estudiante que estaba preguntando si son grupales, si este curso va a ser solamente trabajo individual. Bueno, ya ustedes tienen pues toda una lógica y casística de que todos los trabajos en todos los cursos, particularmente, sí, en la mayoría, como este curso, son trabajos grupales como tal. Y en ese sentido, ya les voy a explicar en forma también exacta el trabajo que consiste, los trabajos que vamos a desarrollar, en este sentido, el producto académico 1. Pero vamos a lo que es el contenido rápidamente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este lado. Fíjense ustedes, nosotros como psicólogos que nos formamos, dicho sea, cada uno de ustedes que ya están en materia, en un ciclo determinado, ¿no? En un ciclo de estudio determinado. ¿Qué ciclo estamos hablando con este curso de Psicología Social Comunitaria? ¿Qué ciclo estamos? ¿En qué ciclo se está llevando este curso? Perdón. Cuarto ciclo. Cuarto ciclo, ¿no? O sea que en materia ya estás casi al 50% de tu carrera profesional. Debo entender que ustedes ya deben estar asumiendo la entereza y la identificación de la carrera profesional. Yo debo estar entendiendo que ustedes ya están enfrascándose a ponerse la camiseta y a sentir esa camiseta como en este lado de lo que es y trabajar como psicólogo como tal. Más allá de una nota, más allá de una nota, más allá de una calificación, es tratar de asumir los cursos para aprender y fortalecerse como profesional del caso. Y aquí ya no, el motivo no es una nota, sino de aprender para ser buenos profesionales, buen psicólogo o psicóloga que tiene que llevar consigo. Y eso es aprender. La finalidad última no es una nota, es aprender. En este sentido, ¿no? Con lo que dije hace un momento, la experiencia profesional del psicólogo social comunitario tiene que ver mucho en este sentido que vemos estas imágenes. Tal vez en una manera cada uno de ustedes puede tener la oportunidad de tener esta experiencia para poder trabajar. Y una oportunidad que le puede brindar en algún momento, en cualquier momento de su formación académica o quizás en su lado profesional para el campo laboral. Y la pregunta es, en estas características de situaciones que estamos viendo como tal, ¿no? ¿Cómo trabajo como psicólogo con estos grupos en particular? Estamos hablando acá de niños trabajadores de la calle o niños de la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaríamos? ¿Qué haríamos? Imagínense ustedes que no tienen el curso de psicología comunitaria. ¿Cuáles serían sus primeras intenciones de poder estudiar, en este caso, esta problemática, ¿no? Social que tenemos con esta población? ¿Cómo comenzaríamos? ¿Qué haríamos? A ver, ideas. Muy bien, vamos ahí. Estimada Vanessa, dígame usted. Profesor, tal vez teniendo un acercamiento con ellos, tal vez logrando conversar y por ahí pues nos puedan contar un poquito de su realidad, acerca de su familia, de su entorno, para poder conocer Correcto. las necesidades y apoyarlos, ¿no? En el aspecto psicológico, la familia en general, porque yo creo que los niños en edad escolar deberían de estar en el colegio, ¿no? No deberían de estar pues vendiendo en la calle, pero muchas veces los padres, la ignorancia por la pobreza, la falta de educación es que pues no, la falta de oportunidades y todo eso que los mantiene de ese modo.
Entonces, Vanessa, tu planteamiento sería acercarte para conversar con ellos, ¿cierto? Sí, estar más cerca para poder Ya. observar, conversar, conocer. Muy bien. Hay otro concepto que has Ya. dicho. Conversar y observar. Interesante. Esta particularidad que nos ha comentado su compañera Vanessa es algo muy especial. Observamos, conversamos para poder acercarnos a comprender ese comportamiento social. En una forma empírica, podemos hacer este punto como tal. Les diré que así comenzó la psicología social como tal. En sus inicios, la psicología social, ¿no? Para que se establezca hoy en día como una ciencia desde el campo social, entonces comenzó así. Ellos hicieron caminos al andar. La psicología comunitaria también se hizo camino al andar, haciendo, asentando y determinando puntos teóricos que determinen la particularidad de qué resultados conseguían con experiencia y asentaban, planteamientos de leyes o teorías de comprender el comportamiento social de determinados grupos. De este modo, ¿no? Puede ser con entrevista, que hoy conocemos con esa particularidad técnica como tal, con un instrumento, con un cuestionario, quizás como tal, en una particularidad de ser la observación como tal, ¿no? Y utilizando algunos instrumentos como lista de cotejo o una rúbrica en particular que podemos generar para poder registrar el comportamiento de estas personas. Entonces, esto hoy en día lo tenemos en conocimiento, porque determinó así como tal en la particularidad técnica como tal. Pero antes, en particular forma, también debemos entender que justamente en esas épocas, ¿no? Antes de Cristo, en las épocas filosóficas, la particularidad de entender también más allá de lo interno del ser humano, más allá de establecer, de comprenderse consigo mismo, como muchos filósofos que encaminaron a la psicología, ¿no? De asentarse en ese momento. Recuerden que la psicología nace de la filosofía como tal. Y en ese sentido, al comienzo, la psicología social, ¿no? Se mostraba justamente al momento de observar, al momento de tratar de entender el comportamiento social. Entonces, ¿en qué manera se basaba para comprender? En base a conjeturas, supuestos, intenciones empíricas, personales y subjetivas de comprender el comportamiento social, ¿no? Entonces, algo así como que de repente, hoy en día, de repente, si conversamos entre nosotros y en nuestro convencionalismo de entender la vida por nuestra experiencia propia, podemos hablar de repente, por ejemplo, por qué los hombres son infieles o por qué las mujeres son infieles, y de acuerdo a nuestra conceptualización, nuestra experiencia, nuestro intercambio de información en la vida que hemos tenido, podemos plantear ciertas verdades como tal. Y en ese sentido es donde se comienza a entrever un poco de comprender ese grupo especial, ¿no? Social que tiene esa característica para podernos acercar, reitero, a comprender. Y esto es justamente la filosofía social, porque en ese lado la psicología social comienza en sus inicios a plantear conjeturas, a plantear reflexiones, especulaciones de la naturaleza humana o conducta social. Obviamente sin sistematización del caso, sin recolección del caso, ni un tipo de verificación de afirmación. Es como que ahora podemos estar conversando, ¿no? A esta edad que todos tengamos y pasa un año, conversamos y también asumimos, sumamos mucho más referencias de nuestra experiencia de vida,
de nuestra comprensión de cosas que están pasando en la vida y sigamos en una manera fortaleciendo lo que hemos planteado en un principio o reestructurando lo que hemos planteado, y así esas reflexiones que vamos dando, esa conjetura como tal, lo vamos asentando, pero no de una manera sistemática, no de una manera que esté en una forma más formalizada la información para poder ser más objetiva en particular. No. Así fue así fue la parte del comienzo de la psicología social denominada filosofía social. Otro comienzo importante de la psicología social pasa a una etapa del empirismo social, cuando ya un poco más metódico, trata de entrar a comprender ya con una manera mucho más procesal, ¿no? Mucho más, digamos que vamos a plantear un punto particular de reconocer la conducta social, y en ese lado hay que aterrizarlo a una descripción. Y en esa descripción, ¿qué cosa se hace? Recoger la información, establecer la información clara y objetiva de cómo lo vemos y cómo lo entendemos desde el investigador, y en ese sentido, ¿no? Nos vamos estableciendo esa recolección de información para poder tratar de comprenderla o interpretarla. Al final y al cabo, hay una suma diferente de la primera, de la filosofía social. Acá ya hay algo más, un poquito más objetivo. Hay un proceso mucho más metódico. Ya estamos describiendo ya. Ya estamos detallando el comportamiento social. Pero aún en una forma todavía estamos especulando desde nuestra interpretación de esa descripción de comportamiento social. Seguida de ello, tiempos pasan, más allá de la filosofía social, más allá del empirismo social, comienza el análisis social. Se va fortaleciendo y se va haciendo mucho más un cuerpo objetivo de investigar. Más allá de plantear conjeturas o especulaciones, más allá de describir hasta ese plano que podemos llegar, ahora tratamos de abordar un poco más profundo la comprensión. Es establecer la causalidad. Causalidad, ¿no? Factores, causas en particular que determinen este comportamiento. Y en ello, justamente, comienza a establecer la búsqueda ya de fundamentos científicos, no de explicaciones, no buscar explicaciones o fundamentos de la especulación, desde la subjetividad del individuo, sino desde la base de fundamentos teóricos que nos explique por qué esta descripción que estoy viendo está particularmente, ¿no? Que se presenta, y quiero entenderla y comprenderla. Quiero tener bien claro la causalidad de este sentido para tener, ¿no? Bien claro por qué se produce este comportamiento social. De esta forma, ya se establece el comienzo de la sistematización de la información. Se hace justamente un plano para alcanzar más objetivo el proceso de la investigación social, partiendo de la causalidad como tal. Y se va dejando de las especulaciones, se aleja como tal y se establece más objetivo en ese lado, partiendo del fundamento científico como tal. Por tanto, se va formando como ciencia en ese lado. Este es un punto histórico de la psicología social. ¿Pero qué es la psicología social? Quiero que entiendas en este sentido. La psicología social, al final y al cabo, es el estudio científico, recuérdalo bien, anótalo bien, comprende esto.
Es el planteamiento, ¿no?, de un estudio científico de lo que es el pensamiento social, la influencia social y las relaciones sociales. Si yo voy a entrar en una comunidad, en una organización para poder tratar de comprender ese comportamiento social característico, entonces tengo que reconocer cuál es la particularidad de ese pensamiento social en base a las creencias, juicios que tienen esta agrupación como tal. De forma tal, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que determina su forma de plantear sus decisiones, su conducta en base a un pensamiento social. Las creencias de un grupo, los juicios predeterminados de un grupo, determinan de una manera mucho la característica del comportamiento social, para bien o para mal. Y en ese sentido, hablamos de las actitudes, con C, de actitudes. Las actitudes son predisposiciones de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Y el psicólogo social tiene que entender cómo son estas, pero de forma grupal, que entiéndase qué es lo que representa a este grupo por su forma de asumir este comportamiento, a diferencia de otro grupo. ¿Por qué no hay compatibilidad de ideas, de juicios u otro como tal? El psicólogo social también tiene que entrar a comprender la influencia social. Y esto tiene que ver mucho de los factores que influyen en particular manera. La cultura, la condición de herencia en particular, la particularidad de esos factores predeterminados que tenemos, cómo determina mucho en esa injerencia de influir como tal. La característica en particular, cómo nosotros persuadimos o nos dejamos persuadir por un grupo en particular, que hace que aceptemos a un grupo de lo que nos dice, aceptemos como tal, o por qué hacemos que en una forma que las personas persuaden a otros como tal. Esa característica del psicólogo social, uno de los puntos fundamentales de psicología social es comprender este comportamiento social, la influencia social. Y el otro plano son las relaciones sociales. La particularidad, ¿cómo son esas relaciones? ¿Son prejuiciosas? Hay mucho estereotipo dentro de esta, que entre ellos mismos tienen problemas, o de diferentes grupos en particular. ¿Por qué se presentan en particular punto los prejuicios? ¿Por qué se presentan esas actitudes agresivas? ¿O por qué se presentan esas conductas proactivas de apoyo a los demás? ¿Cuándo se presenta? ¿En quiénes se presentan? Mayormente mujeres, en hombres, o cuando en la comunidad en su conjunto ayuda para hacer los famosos, acá en el Perú, las famosas faenas. ¿Por qué no se contemplan en otros lugares ese tipo de relaciones para promover mejor su comunidad? Entonces, el psicólogo social se enfrasca a estudiar justamente el pensamiento social, la influencia social y las relaciones sociales. Y en esta tiene que ver mucho el campo de la antropología, el campo justamente de lo particular, de lo que es la sociología, ¿no? Campo en particular que nos ayuda, ¿no?, a que la psicología social se fortalezca para comprender estas diferencias, ¿no?, de comportamiento social que existen como tal. ¿Qué les pareció hasta acá? ¿Qué les pareció como tal? Comentarios, por favor. Alguien de todos, por favor. 41, que sean 40, restándome en el grupo. ¿Qué dicen los demás? Comentarios.
A ver, ¿alguna participación, por favor? ¿De algún caballero? Muy bien, por ahí creo que veo por ahí. A ver. Muy bien, ¿qué dice ahí? A ver, leo primerito qué dice acá. Vamos a ver. Edelina dice, interesante, profesor. Verónica, interesante. Kelly, interesante. Muy bien, vamos a ver. Veamos por ahí la participación de algunos de sus compañeros que estaban asumiendo. Creo que habían levantado la mano. Carlos, bienvenido. Sus comentarios. Gracias. Te ¿Qué escuchamos, tal? Carlos. Sí, profesor, buenas noches, compañeros. Sí, interesante poder saber esta parte de esta base, ¿no? Del estudio científico en que es como, diría yo, la base o el eje principal en la cual se estudia de repente o marcamos el estudio de alguna comunidad de repente, ¿no? Interesante a ver, saber y conocer las relaciones sociales. Y veía la imagen de los niños de repente, la influencia social de repente de esa imagen de los niños, ¿no? Que usted tocaba al inicio, de repente, ¿no? Conocer sus condiciones biológicas, ¿no? Quizás un poco la razón de algo, para enmarcar un objetivo de estudio quizás en ello, ¿no? Y yo básicamente, un poquito andar ahí en mi trabajo, esto me va a ayudar bastante porque yo tengo mucha relación con la comunidad sorda, trabajo con la FENASOC, la Federación Nacional de Sordos del Perú, trabajo con un colegio en específico, trabajo con una de las magísteres que trabaja con el Ministerio de Educación en el tema de inclusión de la discapacidad, de las personas con discapacidad auditiva, la magíster Lucy Malca. Pocas personas sordas son las que alcanzan un nivel, un grado académico como ellas. Ahí hay algunas distintas, ¿no? Pero interesante. Esto me va a ayudar bastante porque justamente es una de las cosas que quiero marcar en mi estudio, es el tema conductual de las personas sordas, porque trabajo con algunos de esos niños, adolescentes ya, y su carácter de ellos es bastante explosivo, ¿no? Interesante un poquito saber por qué ellos no vienen de padres sordos, sino de padres oyentes. Esta parte justamente de lo que estoy llevando dentro de la universidad, esto que disfruto mucho, de repente me va a ayudar bastante. Así que tengo bastante expectativa de poder sacarle bastante provecho, profesor. Excelente, Carlos, te felicito. Si va el interés por ese camino, muy bien. Y yo un poquito doy mi cuota, en particular, cómo lo relacionamos con la psicología social en ese sentido. Imagínate la población en particular que trabajas y vayamos con este grupo en especial, ¿no? De las familias con problemas de audición como tal. Vayamos a hacer un estudio social del caso, ¿no? Levantar una información, por ejemplo, siendo padres oyentes, es levantar una información, ¿no? Entrevistando únicamente y plantear cómo son las características de estas familias, ¿no? Que teniendo los padres oyentes, asumieron la forma, ¿no? De un estilo de vida que no presumían tener un hijo con problemas de audición. ¿Cómo es que partiendo de ese momento establecen el hecho de tener un hijo con este problema, gira su vida o hace un cambio en particular? ¿Qué vicisitudes entre los padres se encuentran en relación en ese sentido al tener el hecho mismo de tener un hijo con este detalle de problema? ¿Cómo es que lleva consigo, ¿no? De comprender esos planteamientos en un principio de algunas creencias equivocadas en un principio, juicios cerrados. ¿Cómo es que ellos también, siendo parte de un grupo en particular, se ven frente a los demás, entre comillas, los grupos que no tienen problema de audición como tal, y cómo se sienten frente, ¿no?
en particular con esa interacción que se establece como tal. ¿Cómo es esto que establece esas relaciones en particular, ¿no? Que van llevando consigo a desarrollarse en sus vidas, ¿no? Llevándose de repente de prejuicios o no prejuicios, de conductas prosociales o de apoyo. Vamos viendo todo un tema interesante de estudio en el comportamiento social de estas familias como tal. Otro también puede ser, como este caso, los protagonistas de este problema de audición, hacer un estudio muy interesante de cómo en particular manera los hijos que tienen problemas de audición, cómo es que son su característica de desarrollo, ¿no? Desde etapa de niñez, adolescencia y de repente juventud, saber cómo han establecido, ¿no? Tengamos, por decir, no sé, 15 familias y ver esa investigación de recoger información, cómo han sido esas características de cada uno de ellos y de una manera interpretar, ¿no? El estudio social con estos tres ámbitos o estas tres dimensiones de entender a esta población, ¿no? Cómo son esos niños hoy en día, o adolescentes o jóvenes, su característica de pensamiento social, su forma de relacionarse entre los demás, son agresivos, son reservados, son prejuiciosos, son particulares personas que a lo mejor tienen problemas en particular en su correspondiente relación social. Y eso encamina mucho para entender en ese lado, ¿no? Y creo que en ese sentido, también nosotros, cuando nosotros vamos a un grupo, no necesariamente a una comunidad propiamente, pero sí si vamos a una organización, siempre pongamos tener que acercarnos a comprender cómo es la característica de ese pensamiento social, influencia social y relaciones sociales. ¿Quiénes son de ahí la particularidad de esas personas que son más, que les gusta persuadir, que les gusta liderar y persuadir ahí? ¿Quiénes son y cuándo son esas personas que les gusta persuadir? Lo hacen persuadir en una persuasión con bastante punto de credo correcto, respetuoso, o con una intención de beneficio personal. ¿Qué particularidad hay entre ese lado de punto, en esa organización, en ese grupo, las características de creencias y juicios correctos, incorrectos, prejuiciosos en las relaciones sociales que llevan consigo? Nos damos cuenta en particular forma. Y esto es lo que hacemos nosotros los psicólogos en un estudio en particular cuando entramos a enfrascarnos en grupos. Y en este lado, mucho más cuando entramos a un lado comunitario. Cuando entramos a una comunidad, nosotros los psicólogos comunitarios somos oído, somos observadores y no tratamos de hacer mucho comentario, ni mucha apreciación. Es tratar de analizar y comprender cómo son y luego en una forma, acercándonos ya un poco más en su comprensión, luego atinamos muy atinadamente, muy finamente, ¿no? De conversar y asumir la aceptación de ellos, pero también a su vez ver la particularidad de cómo afinamos también, en este caso, las cosas que deben corregir. Porque muchos de ellos son lo que hace que retrocede el desarrollo del grupo o de la comunidad. Entonces, tenemos que ser bastante estratégicos para poder intervenir con ellos. De esta forma, entender que la psicología social lo único que busca y trata de conseguir es establecer que cada sujeto, ¿no?, logre la mejor adaptación de acuerdo a unas normas colectivas que tengan a bien para todos, de una mejor integración, de una forma mejor que se desempeñen y atribuyen a desarrollo del grupo o de la comunidad como tal, y que entre ellos mismos ejercen el mismo beneficio y apoyo como tal.
Entonces, esto es lo que involucra al final la psicología social. Pero la psicología social solamente se queda en una función de comprender, de describir, comprender y concluir cómo es el comportamiento social como tal. Eso es la psicología social. Bien, esto es psicología social. Ahora, ¿qué diferencia hay con la psicología social y con la psicología comunitaria? Es algo muy diferente. La psicología comunitaria, en particular forma, entrevé justamente, más allá de reconocer cómo es el comportamiento, qué características, qué descripción he hecho, qué he comprendido de este comportamiento social, es ahora intervenir para cambiar, transformar el comportamiento social. La psicología comunitaria ya es más activa, más transformadora. Pero la psicología comunitaria tiene que basarse desde un plano social, de un estudio social. No puedo intervenir como en clínica. Yo no puedo hacer mi plan de intervención en clínica, no puedo hacer mi terapia breve, no puedo aplicar una técnica si antes no tengo bien claro la comprensión de la problemática en base a la presunción diagnóstica y la comprensión del problema como tal que representa la persona. Tengo que hacer primero todo ello, un diagnóstico como tal, y luego de ese lado plantear mis parámetros de mi plan de intervención. Igual forma, yo no puedo plantear la solución a una comunidad si no he establecido la línea base de la problemática que existen socialmente en este lado de la comunidad, grupo u organización. En ello, sí, tendamos que justamente esto en el tiempo se ha prestado a muchos planos de cómo el fundamento de la psicología social se ha ido madurando como tal. Y en este lado, no se preocupen, yo voy a compartir este lado, esta diapositiva para que puedan tener la comprensión del caso. Y en este sentido también hay un video muy interesante, Psicópolis, muy buena, que nos ayuda a comprender cómo es que en una sociedad, en un grupo social, la particularidad de la realidad es constantemente que va construyéndose. No es única ni absoluta, es cambiante. Y eso de estar cambiante tiene particularidades que son netamente, únicamente responsables los protagonistas del grupo o de la comunidad. Y esa realidad, el reto es que nosotros los psicólogos tenemos que llevarla a transformar para su desarrollo social, para su trascendencia social en la comunidad. Y hay teorías un montón. Este video, que los voy a compartir con este PPT, véanlo. Hay varias teorías que se aplica ahí. Como tal, este personaje que ven ahí es un profesor que justamente con sus alumnos trata de aplicar justamente estas teorías y explicarla como tal para comprender que la psicología social tiene una base de fundamentos teóricos que son aplicativos constantemente y que no puede ser aplicado al libre albedrío por una experiencia concreta individual. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí, ¿qué les ha parecido? La próxima clase vamos a comprender ya la psicología comunitaria. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué me dicen? Vanessa, la única representante de las mujeres en este grupo, por favor, Dios mío, le voy a poner delegada, creo. Ya, Gracias, comenzamos. profesor, gracias. Gracias, Profesor, me no me parece venía. muy interesante. Me parece muy interesante de todo lo que nos ha comentado. Quería hacerle una consulta, una pregunta. Si uno dentro del ámbito psicológico, así como profesional, quiere trabajar, ¿no? En lo que es la psicología social y comunitaria, ¿dónde podríamos tal vez
hacer las prácticas o el internado, o cómo acercarnos, ¿no? Porque es muy interesante, porque también es un trabajo así de valor humano, ¿no? Porque como que te concientiza, te hace más humano, como que tal vez el apoyo que le das o lo que usted siente al haber logrado cambiar sus actitudes de la comunidad, tal vez lo llena de mucha alegría, de mucho gozo, ¿no? Lo hace sentir tan bien, o sea, es un trabajo bastante bonito. A mí me derramó lágrimas un día cuando estaba trabajando así, cuando recuerdo, había caminado 3 horas y media con plena lluvia y sol, no sé cuánto. Y era el cierre, justo era el cierre del proyecto en esa comunidad, ¿no? Porque estaba en una comunidad y tenía que caminar 3 horas y media a otra comunidad. Ya no había pase porque había la amanecida, en la noche había lluvia y el carro ya no podría entrar y teníamos que ir sí o sí, y era el cierre como tal. Y yo me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando ya las palabras finales saliendo y con todo, con otros colegas también, ¿no? Había un abogado, había un docente, había una comunicadora social. Era un proyecto interdisciplinario que habíamos trabajado como tal. Y se acerca dentro de todo el grupo que nos está viendo, a personas, ¿no? Del lugar, ¿no? Muy humildes, ¿no? Como tal. Se acerca un par de niños, llevando, bueno, tenía su saquito así todo viejito, pero un saquito así tan humilde como cuando van a una festividad de un matrimonio, con su Yankee, su carita todo rojo, así con el sol que lo había quemado. Y nos alcanza, ¿no? A mí, principalmente por representante del proyecto, me dice, y estas papitas que están acá, habían como 5 o 6 papitas, nos dijo que era lo que podía ofrecerles, por lo que es lo único valioso que tienen para ofrecernos como agradecimiento del caso, ¿no? ¿Te imaginas al momento de recibir en ese momento lo que te dicen como tal? O sea, ni siquiera fue algo preparado, ¿no? Algo en particular, ¿no? O sea, es una gran satisfacción como que en ese momento tú dices, has entrado en la familia de estas personas y que que en un impacto como tal se logre llegar a cabo esto, ¿no? Y fíjate, el representante de ese momento, ¿no? Lo que le pone a darnos lo más valioso que tiene en su familia, en su hogar, y así como tal, enfrascar esta forma de hacerse querer, entre comillas, de hacerse reconocer, de hacerse una manera de que ellos tengan confianza para ayudarlos como tal, ¿no? Sabiendo que hay alguien que les puede orientar en esta manera, es único. No hay otro valor más significativo que cuando te da el agradecimiento de una manera u otra, ¿no? Y que te diga, quédese acá hay un lugar para que duerma, no se preocupe de lo poco que te dan en una manera, y ellos te ayudan a fortalecer también a otros del grupo de una comunidad, a uno lo motiva más todavía para seguir manteniendo ese trabajo, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de trabajos? En otra forma, Vanessa, mira, yo no te digo que está lejos, todo lo contrario, está cerca. Lo que pasa es que los psicólogos estamos acostumbrados a ver todo desde un plano clínico y educativo, ¿no? En un centro de salud, en un puesto, ¿no? particular, de un consultorio, en un colegio. Pero te diré, si fuera en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes acá, al margen del plano partidario que actualmente estamos encontrando en este gobierno, y lo digo desde el punto del Estado. El Estado, en su poder, a través del poder legislativo, ¿ok?
perdón, con el Poder Ejecutivo, de sus ministerios en particular, existen varios programas sociales que llevan consigo como tal. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene varios programas sociales y que dentro de esos programas sociales hacen varias veces, así digo, veces, en el sentido que convocan profesionales del ámbito social. Dicen carrera social, ¿no? Profesionales en el ámbito de la carrera social. Y el que poco de repente experiencia tiene dice, ah, mira, ¿no? Es sociólogo, antropólogo u otro que relacionado con ellos, ¿no? Ahí está también implicado el psicólogo. Psicólogo social, en particular forma, y o comunitario. Y está implicado. Y mayormente, ¿qué es lo que asumen ellos? Es buscar facilitadores. Uno de los principales que donde se comienza todo psicólogo comunitario. Tienen programas ya planteados y necesitan profesionales como merecedores de conocer la psicología. Quieren justamente esas personas, como son expertos en el campo, de hacer sensibilizar, concientizar o hacer cambios de conducta en función a sus programas que tienen preparado como tal. Y entonces, entre otras palabras, tienen todo un libreto en particular, tienen un fondo teórico y donde tu aporte de tu conocimiento como psicólogo darías ahí para fortalecer y entrever esa intervención en el plano como tal. Entonces, los programas sociales de los ministerios que tenemos ahí, dense un tiempo, busquen convocatorias, ¿no? ¿Qué están solicitando? ¿Qué profesionales? Y vean para qué programa, qué proyecto. Vean. Otro plano donde hay espacio suficiente, ya, para entrar a trabajar, hacer práctica como tal, son las ONGs o fundaciones también. ONG como Prisma, ONG como Médico Mundo Francia, ONG como tal. Identifiquen algunas ONGs que ustedes reconocen de nuestro medio, buscan convocatorias, buscan proyectos. ¿Qué es lo que yo hacía antes? Me han hecho recordar. Cuando necesitaba hacer mi práctica, o sea, a veces necesitaba trabajar, ¿no? Entraba a las páginas y buscaba sus contactos, ¿no? O sea, ¿dónde se puede contactar como tal? Encontraba su correo y mandaba mi currículum, ¿no? En ese momento. Quisiera establecer prácticas, quisiera tener la oportunidad de trabajar, ganar experiencia, como tal, le mandaba y dentro de ello tenía oportunidad porque a veces algunos me entrevistaban, me decía en forma voluntariada, no me importa. Yo quiero, en esos tiempos, quería hacer que mi currículum vitae tenga peso, pues, desde el punto de vista de experiencia. Entonces, si tengo ahí 4 meses, 6 meses, voluntariado, sin pago alguno, pero sé que este documento me ayuda en peso a mi CV, y en su momento, con esa experticia, yo puedo hacer también que tenga oportunidad cuando tengan que ver un lugar que me van a pagar, ahí tengo pues, mi aval como tal. Y así fue, así de poco a poco, hasta que sí, se consolidó como bachiller, ya teniendo mi bachiller, comencé, tuve la oportunidad de trabajar, me vieron por ahí una ONG, me dijeron, ¿quieres trabajar por acá? Bueno, a ver de qué trata, listo. Y comencé como facilitador. Luego de facilitador, a medida que uno va teniendo experiencia, en mi caso trabajando con niños, adolescentes, trabajando con personas con habilidades diferentes, personas con adultos mayores, con mujeres. Entonces, uno ya tenía la facilidad de estas habilidades sociales muy desarrolladas como tal, como una experticia. Y por ahí comencé a indagar de poco a poco el tema de cómo se hace un proyecto, ¿no?
Y así hay personas que se dedican a hacer proyectos, se dedican a hacer programas, como tal. Y entonces, poco a poco, agenciándome, conociendo, viendo, especializándome, ya es otro perfil del psicólogo social comunitario, ¿no? Diseño de proyectos. Otro plano importante. Ya más allá de facilitador, diseñador de proyectos sociales. Interesante. Es otro plano, es otro plus. Entonces, también tienes en ese sentido. El tema en particular depende de cada uno cómo entona con este campo de la psicología social, entonces llevamos consigo. Una maestría que está bastante relacionada, en este caso, es la gerencia social, ¿no? De gerencia social en la católica, hay una, cuesta carito, pero está muy relacionada con eso. Hay una maestría también en psicología comunitaria, también en esta católica. En Chile también está, sí, hay una maestría relacionada al campo comunitario, está más desarrollado que acá en el Perú. Y bueno, como tal, ahí tenemos facilidad. Va por ahí la respuesta, estimada Vanessa, ¿ya? Bien, así es que no se queden solamente parametrados en clínica y educativa. No digo que no sean buenas, vean las otras opciones. Prueban otras opciones. Así como cuando entran a una pastelería, ven diferentes pasteles y hay algunas que no estás viendo por primera vez. Nunca digas que eso no me gusta cuando no has probado. Pruébalo y recién dirás que esto no es de tu agrado. O si es de tu agrado y no sabías, interesante. Puede ser que suceda así cuando estemos en el campo de la práctica de la psicología social. Así es. Nunca niegues un lugar donde no has conocido sin antes probarlo, pues como tal. ¿Ya? Listo, ¿qué le parece? Ya para terminar y pasar al plano del producto académico, ¿qué les parece? Un comentario más. Edelit, dime. ¿Alguien más? Dina, ibas a decir hace un momento algo. Carlos. No, profesor, solo para concluir un poquito, ¿no? Interesante más o menos las características que nos ha venido desarrollando, ¿no? Incluye bastante, ¿no? Análisis, establecer bastante comunicación con las personas, ver temas de problemas del individuo, observar bastante, ¿no? Observar bastante, hacer lista de cotejos, entrevistas, de repente algunos test por ahí, ¿no? Y iremos aprendiendo algunas cositas, me imagino, con el pasar de las sesiones que se van dando del curso en realidad. Pero la psicología social, veo por lo visto que está amarrado bastante con el campo clínico, ¿no? Y con otras, con las diversas teorías que ya hemos sondado al principio de la carrera también, ¿no? Es parte de ello, creo, ¿no? Correcto. Vamos a aprender también en este lado un poco diferenciar la psicología clínica de la psicología de la salud comunitaria, salud mental comunitaria, totalmente diferente, ¿eh? ¿Ya? La psicología clínica tiene un corte psicopatológico nada más, acuérdate. Solamente hago un preámbulo para todos. La psicología comunitaria es consecuencia y resultado de la limitación de la psicología clínica y la psiquiatría. Y para poner la cereza a la torta, de la psicología social también. Porque en los años 1945, en los años 1950, después de la Primera Guerra Mundial, y luego también más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la pobreza en particular, desestabilización económica, problemas de los derechos humanos,
tanto en las mujeres, tanto de derecho laboral, tanto de lo que es el racismo, entre muchas cosas como tal. Y entonces la psicología tenía que trabajar ahí. Y en esa época, en ese reinado, estaba la psicología clínica, la psiquiatría y la psicología social. De modo que en ese momento no podían ver con el mismo lente o los mismos anteojos las problemáticas sociales como tal. O sea, si alguien estaba caminando, un grupo estaba caminando reclamando sus derechos, tenía que entrar el psicólogo clínico o el psiquiatra para poderlo atender, y esta persona que está desajustada socialmente en una forma, tenemos que tratarlo a esa persona. No, no era así. Esa persona que está viviendo en la pobreza, la tenemos que ver desde un punto de vista clínico, psiquiátrico. Por eso que en sus momentos, y la psicología social, de hacer solamente descripción y comprensión del comportamiento social. Es decir, ya sabes lo que tiene, ya sabes que es una manera como tal. ¿Y qué más? Es como cuando el psicólogo atiende, es limitado, ¿no? Por ejemplo, un paciente viene, ha hecho varias entrevistas, lo ha evaluado y lo ha diagnosticado. Y el paciente dice, psicólogo, ¿y ahora qué hacemos? Ya tengo este problema. Y el psicólogo, como no está preparado para la intervención, le dirá, bueno, no puedo ayudarte aquí, te voy a derivar a otro psicólogo, especialista. Entonces, en esa época, la psicología social, clínica y psiquiatría, totalmente delimitado. No sabían cómo intervenir. Y es así que nace la psicología comunitaria. Busca a los psicólogos entreverse en el campo social, pero para un punto transformador, de cambio, de empatía social, de trascendencia en el desarrollo de la comunidad como tal. Así es, Carlos. Así fue el punto de partida. Entonces la psicología comunitaria comenzó caminos al andar. ¿Cómo ayudo al pobre en su característica de niños u otro? ¿Cómo ayudo que en estas personas hay madres adolescentes como tal? Entonces entra la psicología comunitaria a tratar de ver cómo ayudar a estas personas a llevar consigo. Y por eso que más adelante vamos a hablar de modelos interesantes, teóricos interesantes, que ayudan a enfrascar, a confrontar estos problemas. Por eso que al final la comunitaria es interventora, participativa. Es participativa. No es que el psicólogo va a ser la solución, es la comunidad propia que va a desarrollar. Y entonces, ese es el punto. El psicólogo comunitario, en conclusión, para que determine ese cambio de acción transformador, tiene que pasar por el plano de psicología social, de reconocer, describir, comprender cómo es el comportamiento social para saber cómo intervenir. Y eso es la psicología comunitaria. Las estrategias o cambios que se tiene que realizar lo hace el comunitario en base al previo estudio como tal de la psicología social. Entonces, ese es el hecho como tal. Listo, ¿qué le pareció? Ya no me voy más, ya no me extiendo más porque quiero ver mi novela. Betty la Fea, quiero ver. Por favor, déjame ver, pues, quiero repetir en ese caso. A ver, hay una pregunta por ahí. Carlito Gardel. ¿Qué dice Carlitos? ¿Qué diferencia hay entre el trabajador social y el psicólogo social? ¿A quién se le denomina trabajador social? ¿A quién se le denomina trabajador social? En otras palabras, al profesional que se le denomina de servicio social, ¿cierto? Y esta persona tiene otro perfil en particular. No es interventor como tal.
tiene más un enfoque de buscar el beneficio, buscar los procesos beneficiarios que tiene la persona o un grupo en particular. Gestiona, determina, tanto en diversos ámbitos que establezca el aporte para ayudar, salud, educación u otros, ¿no? En una manera. Cuando dice, el asistente social le va a ayudar. Ah, ya. Y ahí va, ¿no? Diferente como tal. Psicólogo social, ya sabes cómo es. Estudia el comportamiento social desde la base del pensamiento social, la influencia social y las relaciones sociales que viene consigo. ¿Hay instrumentos que se trabaja ahí? Sí, hay varios instrumentos. Eso lo vamos a ver la próxima semana como tal. Igual como tal, ¿ya? Muy bien, listo. Veamos, alcance del producto académico 1. Rápidamente. A ver, chicas y chicos. ¿Logran visualizar, por favor? ¿Logran visualizar, por favor? Sí, Aló, aló. profesor. Gracias por dejar de tomar tu lonche. Gracias. Listo. Vamos a producto académico 1. Ya. Recuerden, por favor, el que realiza su evaluación diagnóstica, el que realiza su participación en el foro formativo de unidad 1. Ahorita lo voy a actualizar, lo voy a presentar mejor. ¿Eh? Aquel que participa, ¿ya? En la autoevaluación. Recuerda que tienes 2 puntos adicionales, ¿ah? Y si enmarcas bien tu respuesta a esa calificación de 16 para arriba, excelente, bienvenido. Así es que todo está desde acá, todo lo que tienes acá, estos elementos como tal, de información para UCIT, tienes la clase de día. Te voy a compartir el PPT también para que sumas ahí como tal. Bien, el producto académico 1 tiene que ver justamente, ya, que la entrega es el 4 de septiembre, ya, y por ahí, vamos a ver rápidamente, tenemos acá un documento que dice Feminicidio en el Perú, estudio expedientes judiciales. Muy bien, es un documento que tenemos ahí, en particular forma que nos da referencia para tomar los apuntes necesarios que necesitamos para contestar nuestro producto académico 1. Nuestro producto académico 1 tiene que ver justamente, ¿no? Vamos por acá, a ver. ¿Qué te dice acá? El feminicidio, un fenómeno social, te da una introducción, es una prueba de desarrollo, tienes 6 preguntas acá para desarrollarlo como tal, ¿no? El feminicidio es un problema social que se relaciona con el estudio de la psicología social y comunitaria. Muy bien. Recuerda bien qué es lo que te voy a decir, estimada y estimado estudiante. ¿Ya? Ya. Antes de plantear todas estas, las acotaciones de estas preguntas. Este trabajo va a ser de forma grupal. La agrupación va a ser de forma aleatoria. La agrupación va a ser de la forma aleatoria. Escúchame bien lo que voy a decir, por favor. Antes que salgan los disparos de comentarios y entre otros. Que me parece, que no me parece, y si no trabaja, y de una manera. Y comienzan por ahí de repente algunos estudiantes ya de plantear su novela ya. Y a mí no me gusta la novela. La única novela que me gusta es Betty la Fea y punto. Entonces, fíjate acá. Se van a formar los grupos. Suponte que sean 5 integrantes. Suponte que sean 5 integrantes. Recuerda bien lo que te voy a decir, por favor, y no me tergiverses la indicación.
¿ya? Porque hay algunos que les gusta, pero usted dijo y todavía se enfrascan, pero bueno, alguno que les gusta enfrascar, encarar con uno, bienvenido, eso es lo que me gusta. Encima tengo mi segunda carrera de abogado, así que bienvenido. Vean acá, 5 integrantes, muy bien. En el mejor sentido es que todos trabajan y todos desarrollan esas preguntas ahí. ¿Está claro? Si todos trabajan y todos desarrollan la pregunta como tal en una forma, entonces, fíjense, los 5 integrantes, ¿ya? Cada integrante va a subir su trabajo. Cada integrante va a subir su trabajo. Vuelvo a repetir, voy a hacerlo 4 veces, ¿ya? Cada integrante va a subir su trabajo al aula virtual. Cada integrante va a subir su trabajo al aula virtual. Cada integrante va a subir su trabajo al aula virtual. ¿Ya? Entonces, el tema está en que si en el buen sentido todo trabaja y todo carga, no hay problema. Primera novela que se presenta. Profe, hay uno que le hemos llamado, no contesta, no nos dice nada, si existe o no existe. Muy bien, no hay problema. Si no contesta, no se sabe nada como tal, y los 3 restantes se pueden juntar y van a hacer su trabajo, muy bien. Los tres se juntan, hacen su trabajo y cada uno de los 3 colocan su nombre. Cada uno de los integrantes en su trabajo colocan su nombre. Juan Pérez, María, Berta, ya, aquí está en cada uno su trabajo. ¿Quiénes han hecho? Los otros 2, déjalo ahí en el limbo de la duda. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a hacer su trabajo solos si no lo quieren hacer a nivel grupal. Sí. Profe, yo no quiero, puedo, no tengo, porque sabe que mi trabajo no sé cuánto, mi esposa no me deja, mi esposo no sé, y no sé cuánto, tanta novela. ¿Sabes qué? Hazlo solo. Y carga tu trabajo solo. Y se acabó. Profe, yo también tengo problemas que no sé, ya, hazlo tu trabajo solo. Y carga tu trabajo solo. Y no te haga problema y no haga problemas a nadie. ¿Está claro? Los 5 van a hacer el trabajo. Excelente. Los 5, ¿qué van a hacer? En cada trabajo van a colocar los 5 nombres de los integrantes. En mi trabajo están los 5 integrantes. En mi trabajo están los 5 integrantes. Y punto. Se acabó y cada uno sube su trabajo al aula virtual. No es que uno solito va a subir el trabajo por todos y automático va a subir. No, acá no va a ser eso. Porque yo lo voy a programar para que cada uno de ustedes suben su trabajo. Recuerda, cada uno sube su trabajo. Amén. Y no quiero que alguien en particular me diga, es que yo pensé, yo sabía, ¿y para qué está la grabación? ¿Y para qué está el otro? Te voy a decir, ya. Entonces, tengan cuidado. Respecto a las preguntas, si bien es cierto, el documento que hemos visto hace un momento nos habla del feminicidio, nos da una ayuda, un alcance, un panorama de qué trata el feminicidio, cómo son sus características estadísticas, y algunas cosas más. Pero no es que te vas a, digamos, son 208 hojas, no te vas a pasar a leer de las 208 hojas, ¿no? Las más resaltantes, chequeen, vean qué cosa encontramos ahí en función de lo que es ese documento. Y entonces, ¿qué te dice acá? El feminicidio es un problema social que se relaciona con el estudio de la psicología social y comunitaria. Ya, sí o no. ¿Qué aspecto consideramos en esto?
Lo primero, en tu respuesta deberás poner qué cosa es el feminicidio como tal y por qué es un problema social, ¿no es cierto? Y segundo, debes definir qué cosa es psicología social y comunitaria, pues. Hasta el momento sabes qué cosa es psicología social. La próxima semana te voy a decir qué es psicología comunitaria. Y si tú has averiguado por tu parte qué cosa es psicología comunitaria y ya lo sabes, muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si ya lo defines acá, relaciona el feminicidio como está relacionado con la psicología comunitaria. No es que me vas a hablar solo de feminicidio. ¿Qué características responde el estudio del feminicidio como tópico de estudio de la psicología social comunitaria? Igual. Están hablando de qué forma, qué características tiene el feminicidio en relación con la psicología comunitaria. Tienes que haber comprendido qué cosa es psicología social y comunitaria y de qué forma se relaciona y se sigue relacionando como tal. Establece la relación entre la psicología comunitaria y el abordaje del feminicidio como fenómeno social en Perú. A ver, ¿cómo es el abordaje del feminicidio? Entonces iré aquí en este documento y a ver, leeré cómo es el abordaje normalmente. Ah, ya. Si el abordaje es así, entonces trataré de relacionar, ahora que he comprendido el abordaje del feminicidio, veré cómo se relaciona con la psicología comunitaria. Eso es lo que vamos a hacer. Y así, de esta manera, haremos lo demás como tal, relacionando como tal. Estamos, por favor, ¿se comprendió? No es nada del otro mundo estas preguntas. ¿Se comprendió, por favor? ¿Listo, Vanessa? Sí, profe. Profesor, sí se comprendió, pero una consulta. ¿Todas esas preguntas están dentro de las 200 hojas? Tienes que leer y ver por el índice dónde puedo conseguir la particularidad Ok. de la respuesta de esa Ok. pregunta. Ya, profesor, muy amable. Por favor, no me hagas sufrir, hermana. Profesor, Voy a gracias. hablar con Rosario. Rosario, ayúdame. A ver, dime, Rosario. Profesor, buenas noches, le traigo más problemas. No lo voy a ayudar. Profesor, Dios una mío, consulta. me has visto con cara de ingeniero. ¿Qué cosa tú con puros problemas acá? Dime, Rosario. Mire, usted ha presentado un material para que obviamente leyendo, ubicando con el índice podamos resolver las preguntas. ¿Podemos usar otro material? Si lo pones en la cita bibliográfica, bienvenido. Ya, profesor. Segunda pregunta. ¿Ya? Y todo esto es contestado obviamente en un Word y de igual manera como otros trabajos subidos en PDF, ¿verdad? En el PA1. Correcto. Traten de colocarlo en PDF, porque cuando está en Word y quiero abrir en el aula virtual, a veces tiene un problema y no se visualiza bien, no sé cuánto, no veo bien, y mejor en PDF. ¿Ok? Vale la aclaración, hija. Está bien. Sí, profesor, muchas gracias. Y De en el nada, tema hijita. de hojas, profesor, o sea, las hojas que salgan, no hay un límite de hojas de respuesta. Tampoco no me van a venir un testamento. Hay estudiantes que me ponen a sus 10 hojas, 15 hojas, 16 hojas. Me quieren decir, su profe, ahí está todo mi trabajo. Yo no estoy pidiendo una tesis acá. Por favor, cosa concreta, psicología social comunitaria, ¿cómo se relaciona con la feminización? No sé cuánto, tal. Puntual, tal. Ya, entiendo, ¿no? Punto. Cuidado con esa particularidad de estar copiando tanto texto, y lo voy a decir acá, como a veces encuentro, ¿no? Un trabajo, 30, 35, 40 hojas. Yo le digo, ¿sabe qué? 0. Eso yo no he pedido. Punto, se acabó. Y eso para creerte que hayas hecho 35, 40 hojas, tú, está bien verde como andado a ser, ¿eh? Listo. Profesor, ¿ese artículo está en el aula virtual? Sí, hijita, ahí, ¿has visto? Ahí está, hijita, por favor, abre bien los ojos, Ya. ponte tus anteojos, por Ya. favor, sácate los contactos y mira bien, mira bien. Ahí está, ¿ven? Profesor. ¿Ya? Tiene Listo. razón, gracias. Ya ves, ahora que te sacaste los contactos, ahí está, mira, ve, bacán, chévere, ya. Ya,
Los grupos lo voy a hacer el día de mañana, ya recién lo voy a formar los grupos, ¿ya? Por favor, ¿ya? Por última vez, queridos hermanos, se va a formar los grupos de manera aleatoria. Hermana, ten paciencia. 5 o 4 o 6. Sí, suponte que son 5 integrantes. Muy bien. Si los 5 trabajan bonito, ok. Aleluya, hermano. La luz en este grupo. Bonito hicieron su trabajo. Excelente. Lo desarrollan en ese Word y lo pasan a PDF. Pero cada integrante coloca sus nombres de todos los integrantes del grupo. Coloquen los 5 los nombres de su integrante del grupo. Cada uno coloque, por favor. Y cada uno, querida hermana, no te olvides, no peques, hermana. Tienes que cargar tu documento a tu aula virtual. Sí, hermana. Cada uno carga su documento en su aula virtual. Si por ahí el Satanás viene y dice, no puedo trabajar contigo, entonces dile, atrás, Satanás, haz tu trabajo solo y que el Señor te recoge. Y cada uno, por favor, hace su trabajo solo y lo carga solo. Y los que van a trabajar en grupo, que los haga en comunión, hermanos. Que la paz sea con ustedes. Amén. Listo. Ya, ¿qué más? Ya, Dios mío, por favor. Está claro como el agua. Poder ir en paz, queridos hermanos. Que el Señor Gracias, nos profesor. acompañe. Gracias, estimados estudiantes. La próxima semana vamos entonces, ¿ya? Gracias, Excelente. profesor. A ustedes, bonita semana, buen fin de semana, Gracias, cuídense. profesor. Gracias, bro. Gracias Primavera. por la paciencia. Buen fin de semana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches con todos.